En un universo donde la fatalidad se disfraza de 1000 rostros, cada vida se convierte en una leyenda oscura. 1000 maneras de morir nos sumerge en relatos donde la venganza, el riesgo y la ironía del destino se entrelazan en desenlaces sorprendentes. Prepárate para adentrarte en 2 historias impactantes, cada una contada en 3 actos que revelan la complejidad de la existencia humana. Manera de morir. Número 444. La venganza del servidor. Dentro de los muros de una mansión imponente, cuyas paredes estaban adornadas con lujosos tapices y obras de arte de incalculable valor, se escondía una realidad sombría y perturbadora. En este palacio de opulencia, el millonario, cuya fortuna parecía tan infinita como su ego, reinaba con puño de hierro y una arrogancia desmedida. Su carácter despiadado se manifestaba en cada acción y palabra, utilizando su poder no solo para acumular riquezas, sino para someter y humillar a quienes consideraba inferiores. Entre sus sirvientes había uno cuyo destino era marcar la diferencia en este escenario de injusticia. Este hombre negro, silencioso y aparentemente sumiso, soportaba día tras día una cadena de humillaciones y abusos que iban más allá del mero maltrato físico. Su dignidad era pisoteada en cada orden, en cada gesto despectivo. El contraste entre la desbordante opulencia del amo y la penuria del sirviente era tan abismal como el de 2 mundos paralelos que jamás deberían coexistir. Mientras el millonario se regocijaba en su desmesurada riqueza y en el dominio absoluto sobre su entorno, el sufrimiento del sirviente se manifestaba en un silencio cargado de dolor y resignación. Cada acto de crueldad, cada palabra venenosa, fue depositándose en el alma del hombre, transformando su silencio en un grito contenido de justicia y venganza. La mansión, con sus lujosos salones y jardines cuidados al detalle, se erigía como un escenario trágico donde el poder y la crueldad se entrelazaban, dejando entrever que, tras la fachada de riqueza, se escondía la semilla de una justicia que, en algún momento, estaba a punto de brotar. El ambiente en la mansión parecía cargar con el peso de secretos inconfesables. En cada esquina se respiraba una atmósfera opresiva, donde el eco de pasos furtivos y murmullos silenciados presagiaban que la justicia, largamente postergada, estaba a punto de encontrar su momento para estallar. El inquebrantable equilibrio de poder que había marcado la relación entre el millonario y su sirviente se desmoronó de manera abrupta cuando el amo, símbolo de una arrogancia inquebrantable, se vio vencido por una enfermedad devastadora. La noticia de su repentina debilidad recorrió los pasillos de la mansión, sacudiendo los cimientos de un dominio que hasta ese momento parecía inamovible. Postrado en su cama, el millonario ya no podía proyectar su implacable energía ni imponer su voluntad. Cada suspiro, cada temblor, era un recordatorio de que la fragilidad humana siempre se oculta tras la fachada de la grandeza. En este instante de vulnerabilidad, las fisuras de su arrogancia comenzaron a revelarse. Los muros de la mansión, que una vez resonaron con el eco de sus órdenes y desprecios, se llenaron de un silencio expectante. Mientras el amo se debatía en la agonía de su debilidad, el resentimiento que el sirviente había acumulado durante años, cada humillación, cada abuso, encontró el caldo de cultivo perfecto para estallar. Ese dolor contenido, que había permanecido en lo más profundo de su ser, se transformó en una furia imparable, como una tormenta que ya no podía ser contenida. El destino, en su irónica danza, presentó al sirviente la oportunidad de redención y venganza en un acto brutal y definitivo. La enfermedad del millonario no solo quebrantó el equilibrio de poder, sino que abrió una brecha en la estructura del miedo y la opresión. La oportunidad de vengar años de injusticia se presentó en forma de un clímax de ira contenida, donde la fragilidad del amo se convirtió en la semilla de su inminente caída. La justicia, en una manifestación tan implacable como inesperada, estaba a punto de hacerse realidad, marcando el inicio de un final que cambiaría el curso de la historia en esa lujosa mansión. En esos momentos finales, el aire se impregnó de un aura casi mística. Cada suspiro del enfermo parecía resonar con la promesa de un destino ineludible, mientras la tensión acumulada en los rincones olvidados de la mansión
se convertía en el preludio de un castigo que la historia recordaría como la última condena al abuso. El clímax de esta oscura tragedia se materializó en un acto de venganza que desbordó todos los límites de la moralidad. En un momento de furia contenida y desesperación liberada, el sirviente se transformó en el instrumento de una justicia brutal. Con la fiereza de años de opresión acumulada, consumió a su opresor en un ritual macabro que simbolizaba la liberación de un espíritu largamente sometido. Este acto extremo no solo marcó el final del millonario, quien sucumbió a la enfermedad y a la implacable punición de su pasado, sino que encarnó la retribución contra el abuso y la arrogancia. La violencia de la escena reflejaba la destrucción de un régimen basado en el miedo, donde el poder se desmoronaba ante la imparable fuerza del resentimiento. La leyenda de la venganza del servidor se forjó en ese instante insólito y sangriento, dejando una huella imborrable en la historia de la mansión. El final, tan grotesco como inevitable, puso de manifiesto que el abuso de poder puede desatar consecuencias devastadoras, transformando el sufrimiento en un catalizador de justicia, por dolorosa que sea su manifestación. Tras el acto final, el silencio se hizo abrumador en cada sala y corredor de la mansión. La violencia cometida dejó una marca indeleble que parecía clamar por redención. La oscura narrativa de aquel día se convertiría en leyenda, recordando a todos que incluso el poder más absoluto tiene un límite, y que la justicia, en su forma más cruda, puede emerger del sufrimiento prolongado para reescribir el destino de los oprimidos. Manera de morir. Número 782. El último viaje de la noche. En una noche oscura y tormentosa, cuando los cielos parecían desbordarse de furia y la lluvia golpeaba la tierra como una sinfonía de lamentos, un viajero enigmático se adentró en la penumbra del desconocido. Este hombre, impulsado por una sed insaciable de experiencias extremas, había dejado atrás la seguridad de lo conocido para explorar los límites más recónditos de la existencia. Su alma, marcada por la curiosidad y la audacia, ansiaba descubrir aquello que pocos se atrevieron a enfrentar. Cada paso en su travesía solitaria resonaba con el eco de antiguas leyendas y misterios olvidados por el tiempo. El estruendo de truenos y el constante murmullo de la tormenta parecían acompañarlo, creando una atmósfera cargada de presagios y secretos. A medida que avanzaba por un camino olvidado, cada gota de lluvia y cada relámpago no solo iluminaban su senda, sino también las sombras de un destino que se entrelazaba con enigmas y peligros inminentes. La noche, testigo silencioso de sus anhelos y temores, se convertía en el escenario perfecto para desafiar los límites de la realidad. El viajero, consciente de que cada paso podía ser el preludio de un encuentro extraordinario o de una trampa mortal, se sumergía en la oscuridad con la certeza de que su destino estaba destinado a cambiar, para bien o para mal, la esencia misma de su existencia. El ambiente parecía palpitar con la promesa de lo desconocido. El murmullo del viento y el sonido incesante de la lluvia creaban un telón de fondo que intensificaba la sensación de que, en cualquier momento, la realidad podría desvanecerse y revelar secretos olvidados por el tiempo. Cada sombra danzante y cada destello de luz se convertían en señales de un destino ineludible, haciendo que el viajero sintiera que su camino estaba marcado por fuerzas mayores que él mismo. A medida que avanzaba por ese desolado paraje, el viajero se topó con una vieja estación de servicio, abandonada hacía tiempo. El lugar emanaba un aura de misterio, como si el tiempo se hubiera detenido en sus paredes descascaradas y en los letreros oxidados que colgaban torcidos. Allí, en medio del olvido y la decadencia, descubrió una sustancia de apariencia enigmática que parecía irradiar un brillo sutil, casi hipnótico, en medio de la penumbra. Impulsado por una mezcla de adrenalina y una curiosidad que rayaba en lo obsesivo, el viajero decidió probar aquella sustancia extraña y seductora. En cuanto la ingirió, la realidad que conocía comenzó a desmoronarse. Su mente se vio envuelta en un torbellino de alucinaciones, donde imágenes y sonidos se entrelazaban en un caos de delirio. La barrera entre lo tangible y lo ilusorio se disolvió, llevándolo a un estado alterado en el que cada sombra parecía esconder secretos inconfesables y cada susurro anunciaba un destino ineludible.
Este inesperado giro transformó su viaje en una espiral descendente hacia lo desconocido. Las alucinaciones lo arrastraban por caminos surrealistas, desafiando toda lógica y razonamiento. El límite entre la realidad y la fantasía se volvió difuso, y en ese instante el viajero se dio cuenta de que había cruzado el umbral hacia un territorio donde la vida y la muerte se mezclaban en un juego macabro. Este punto de no retorno preparó el escenario para un final dramático, donde cada instante se convertía en un preludio de lo inevitable y la fragilidad de la existencia se mostraba en su forma más pura y perturbadora. En ese preciso momento, el ambiente se impregnó de un aura casi mística. Cada destello de luz y cada eco distante parecían susurrar secretos ancestrales. La sensación de estar en presencia de fuerzas incontrolables se hizo abrumadora, y el viajero, atrapado entre visiones y realidades superpuestas, comprendió que había desatado una cadena de eventos cuyo desenlace estaba más allá de su control. Entre visiones distorsionadas que se arremolinaban en su mente y un corazón que latía a un ritmo desesperado, el viajero se encontró atrapado en una espiral descendente hacia el abismo de su propia perdición. La realidad, desvaneciéndose en un caleidoscopio de imágenes oníricas y perturbadoras, lo empujaba inexorablemente hacia un destino del que no habría escape. En un último desesperado intento por liberarse de ese torbellino de delirios y recuperar el control de su existencia, se lanzó hacia un antiguo puente, cuya estructura, corroída por el paso del tiempo y el olvido, parecía ofrecerle una salida simbólica hacia la salvación. Sin embargo, el destino, implacable y cruel, intervino una vez más. Un repentino derrumbe sacudió el puente, fragmentando no solo la estructura física, sino también las ilusiones del viajero. La caída mortal en la oscuridad de la noche se convirtió en el eco definitivo de su insaciable búsqueda por lo extremo. En ese instante final, su grito silencioso se unió a la sinfonía de la tormenta, marcando el fin de El último viaje de la noche y dejando tras de sí la leyenda de un hombre que, en su afán por desvelar los límites de la existencia, se vio arrastrado por el ineludible abrazo de la muerte. La oscuridad engulló al viajero en un último y definitivo abrazo, mientras el eco de su caída se perdía en la vastedad de la noche. El lugar, ahora testigo mudo de su fatídico final, conservó en cada rincón la huella de su osadía, recordando a quienes se atrevieran a desafiar lo prohibido que, en ocasiones, la búsqueda de lo extremo puede llevar a la perdición sin retorno. Ambas historias, tan dispares en sus contextos, pero unidas por el filo afilado del destino, nos recuerdan que la justicia y la fatalidad pueden manifestarse en formas impredecibles y estremecedoras. En La venganza del servidor, la opresión se volvió una fuerza imparable que encontró en el resentimiento la semilla de un final sangriento, demostrando que la injusticia puede generar consecuencias tan extremas como inesperadas. Por otro lado, El último viaje de la noche nos advirtió sobre los peligros de desafiar los límites de la existencia, donde la búsqueda de emociones intensas se transformó en un descenso hacia la desesperación y la muerte. En Mil maneras de morir se entrelazan la venganza, la audacia y la inevitabilidad del destino, recordándonos que sin importar el sendero elegido, cada vida está sujeta a los caprichos del azar y la ineludible presencia de la muerte. ¿Qué camino escogerás tú?